Marketing y Comunicación de Ferimetal les da la bienvenida en estas jornadas virtuales de capacitación que desarrollamos gracias al auspicio y apoyo de nuestros afiliados. Tengo el agrado de presentarles al ingeniero Pablo Arturo Martínez Vega. De profesión, ingeniero mecánico, estudios de posgrado a nivel de maestría en gestión de la calidad y productividad. Maestría en Sistemas de Gestión Integral de la Universidad de Huelva, España. Presidente ejecutivo de la empresa consultora CodiProSystem. Auditor líder asociado a SGS del Ecuador para sistemas integrados de gestión. En la docencia, experiencia de 18 años, profesor de programas de pregrado y posgrado en varias universidades del Ecuador. Bajo su dirección se han realizado más de 20 trabajos de investigación y ha participado en varias publicaciones técnicas en las áreas de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, eficiencia energética, control de contaminación industrial, administración de empresas, calidad y productividad. En el área de sistemas de gestión es profesor de programas de maestrías en gerencia de la calidad, ambiente y seguridad, con énfasis en el área petrolera, en programas de MBA, calidad y productividad, gerencia de la construcción y gestión tecnológica, donde se utilizan herramientas de mejoramiento continuo y la aplicación de conceptos estratégicos gerenciales como las normas ISO, Kaizen, Six Sigma, Balance Scorecard y otras similares. Trabajos de asesoría y consultoría ambiental, gestión de la calidad, salud y seguridad ocupacional, gestión por procesos, análisis de riesgos, tutor líder para formación de auditores líderes y auditores integrados, ISO 9000, ISO 14000 y OSHA 18001. Más de 2000 auditorías en la región en temas de calidad, medio ambiente, así como seguridad y salud ocupacional. Auditor líder en sistemas de gestión en los ámbitos mencionados. Es para mí un honor presentarles a nuestro expositor y en quien les dejo a cargo esta charla. Buenas tardes, gracias Marcela, gracias a Ferimetal, muchas gracias a la asistencia de los señores invitados, socios y participantes de Ferimetal. Para mí es un gusto compartir experiencias y lecciones aprendidas con respecto a lo que significa el manejo de las ISO. Este momento, por la coyuntura que se está dando a nivel del país, ¿sí? Estamos afrontando una crisis bastante complicada. El análisis de la situación que se viene presentando a nivel nacional por estudios de algunas universidades nos pone en preocupación, ¿sí? Desde las empresas certificadoras, las empresas asesoras, las asociaciones como Ferimetal y otras están entrando en unos procesos de preocupación porque hay un estudio de la Universidad Católica que salió en estos días de que el 60% de la industria ecuatoriana puede soportar máximo hasta el mes de junio una para. Luego de eso entrarían en liquidaciones y situaciones complicadas, y esta es una de las grandes preocupaciones que en este momento las administraciones de las empresas están teniendo. Y también hay un estudio importante de la Politécnica del Litoral de Guayaquil, de que las empresas, si van a lograr recuperarse al nivel que quedó en febrero de este año 2020, es decir, al nivel que estaban las empresas, se van a demorar entre 12 a 18 meses, es decir, recién en 18 meses se va a esperar de que las organizaciones lleguen a los niveles con los cuales ya estaban trabajando. A pesar de que ya en estos últimos meses la situación no es que era buena, nosotros hemos venido pasando por situaciones complicadas, por ejemplo el tema de octubre, y en paralelo se ha venido la caída del petróleo. Entonces son situaciones que van agravando la situación. Sin embargo, las normas ISO, sí, son elementos claves dentro de la gestión empresarial, ¿sí? Y voy a poner a su consideración algunas referencias importantes. Por ejemplo,
la ISO 22301 versión 2019. Es una norma que ha pensado en que las organizaciones pasan por épocas de crisis, ¿sí? Y por lo tanto da directrices, da alineamientos importantes para la gestión de la continuidad del negocio. Esta es una norma muy interesante que se acopla a la norma ISO 9001 y sobre todo en el capítulo 8, que me voy a permitir hacer algunas referencias sobre lo que la organización debe identificar, todos los impactos con los cuales la organización puede estar sujeto y de manera preventiva, proactiva, debe tomar en consideración para tener tiempos de respuesta apropiados, ¿sí? Pero por otro lado también, en este momento las organizaciones tienen que ponerse a pensar en que tienen que ir trabajando en mejorar, en continuar, no decaer esos esfuerzos con los cuales este momento está sucediendo, y por lo tanto hay la norma, la ISO 56002-2019, ¿sí? En donde por los cambios grandes que se están presentando y por los nuevos enfoques que se viene dando a nivel del mundo, por la intensa competencia, por la continua innovación, ¿sí? Se ha generado este estándar para gestionar la innovación sistemática de lo que es las necesidades cambiantes que se dan y los impactos al negocio, entre otros, ¿sí? Estos cambios han traído consecuencias a los siguientes desafíos para las generaciones actuales. Por ejemplo, en este momento hay necesidades de continuar buscando diferentes situaciones competitivas a través de innovaciones y de cambios constantes en sus modelos de negocios. Hay que enfocarse todo el potencial hacia la búsqueda de impactos de efectividad en el uso de nuevos recursos. Por lo tanto, para enfrentar estos retos, hay que tomar en cuenta que uno de los factores más importantes en la gestión empresarial es siempre el alineamiento estratégico, el alineamiento hacia la dirección estratégica que va a permitir que las empresas se orienten completamente hacia las necesidades de los clientes, de los accionistas, de los empleados, que se conoce hoy como las partes interesadas. Todas estas normas ISO ponen énfasis en estos grupos de interés y por lo tanto deben estar integrados a los procesos del área de recursos humanos, el área de estrategia de la organización y mejorar continuamente el desempeño de cada unidad de negocio, ¿sí? ¿Cuál es el foco estratégico con el cual estas organizaciones se van a ir manejando? ¿Sí? El reto más importante que pone a consideración estas ISO, ¿sí?, es que las organizaciones tienen que enfocarse en aspectos que se deberán desarrollar como estrategias de valor para los clientes y crear un modelo de negocios, ¿sí?, y crear un modelo de negocios que logre entregar esa propuesta de valor a sus clientes. Las organizaciones de este momento tienen que definir su proposición de valor claramente. Y dentro de la proposición de valor hay tres elementos claros, ¿sí? En este momento, las organizaciones tienen que pensar en que su proposición de valor es la competir en costos, ¿sí? Este es un tema muy importante y por lo tanto todo el esfuerzo que se haga adentro de la organización es para conseguir el producto, el servicio al menor costo posible, sin dejar a un lado la calidad, ¿sí? Entonces este es el foco estratégico que debe ser visto como un proceso, más no como una meta. Este es un tema sistémico y por lo tanto debe estar implícito en toda la gestión de la organización. Por eso insisto en que no debe ser visto como un proceso, más no como una meta, ¿sí? Entonces el tema va más allá. Hay un segundo esquema de proposición de valor que normalmente las organizaciones están en este momento, es que ser innovativos, ¿sí? Y esta norma ISO 56002 pone pues lineamientos importantes que ya lo establecen las normas ISO 9001, por ejemplo en el requisito 8.3, que es diseño y desarrollo. Los que están familiarizados con estas normas saben que la dinámica, la continuidad del negocio tiene que ir enfocado a mejorar sus productos, a desarrollar en función a sus necesidades y a las expectativas. Y hay que ser coherente con el tema ambiental porque
cuando uno implementa las ISO 14001, no se queda solamente con esta directriz de esta norma, sino que hay una familia de 20 normas complementarias. Una de esas es la 14006, que habla del ecodiseño. El ecodiseño que lleva y enfoca a que las organizaciones manejen el tema orientado a que no el producto ya tiene que ir o ser más amigable al tema ambiental. Por lo tanto, las organizaciones, bajo las situaciones en las que ahora se viven, bajo las situaciones de impactos, de pandemias, de paros nacionales, desastres naturales, situaciones económicas, cambios tecnológicos a los que nos vemos abocados, el tema del alineamiento estratégico es fundamental. La alta dirección tiene que asumir esa gran responsabilidad de hacer de que todos los procesos se sientan atraídos por la estrategia y en consecuencia la siga la acción y el efecto de vincular las unidades de negocio, los procesos y las personas con el foco estratégico de la organización para que garanticen una optimización de esfuerzos y de recursos. En este momento debe haber mucha preocupación por parte de la alta dirección con respecto a esto, pero las normas establecen que el primer elemento clave dentro del establecimiento de un sistema de gestión, sea de calidad, sea de ambiente, sea de seguridad o cualquier otra norma, es que se tiene que empezar con el análisis del contexto, que son análisis internos y análisis externos. En este momento los aspectos externos están haciendo cambiar hasta la forma de pensar de las organizaciones y de las personas. Por lo tanto, el tema del alineamiento estratégico se basa en etapas, y estas etapas tienen que ser pensadas a las organizaciones que normalmente están enfocados a un pensamiento funcional, ¿sí? Este pensamiento funcional hace que cada organización trabaje de manera aislada para lograr sus propios objetivos y metas. Las normas ISO, en todos sus requisitos, en todas estas normas, tiene un requisito que es del 4.4 que habla sobre el enfoque de procesos, que rompe el enfoque funcional, ¿sí? Y hace que la estrategia se alinee a un enfoque sistémico, un enfoque holístico, ¿sí? Y eso es lo que genera un pensamiento multifuncional, rompiendo el enfoque funcional. Es decir, no quedarnos solamente en el área, en el departamento. Cuando yo estoy normalmente en procesos de auditoría, yo internamente me irrito diciendo que todavía la gente habla de áreas. Yo soy del área, soy del departamento, soy del área funcional, ¿sí? Y esto contradice al enfoque y a la estrategia de la estructura organizacional, ¿sí? Por lo tanto, hay que dar un pensamiento de alineación para poder lograr que todos empujen con fuerza exactamente en la misma dirección. Y esto significa que de alguna manera tenemos que hacer una integración. ¿Y qué es la integración? Hacer que suceda cuando se vincula la estrategia de la organización a los proveedores, a los distribuidores, a los intermediarios, a los actores claves de la cadena de suministro. Esa integración no puede quedar solamente a lo interno de la organización, sino que tenemos que integrar a todos los actores, porque en este momento, en el requisito 4.2 de todas las normas, pone pues de manifiesto que la organización debe identificar cuáles son estas partes interesadas, determinar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, determinar los medios de verificación, y de esto podría generarse riesgos y oportunidades. Por lo tanto, hay muchas ventajas en tener estos sistemas. Hay un análisis importante que siempre se hace dentro de la gestión de los sistemas, y que a veces es de preocupación a nivel del país. El porcentaje de empresas que tienen ISO es bastante bajo, y justamente tengo un cuadro relacionado con un análisis en donde se pone de manifiesto el esquema de cómo las organizaciones en este momento se puede ver en porcentajes cómo estas están funcionando a nivel nacional, ¿sí? Este cuadro siempre me gusta hacer la presentación porque de alguna manera
establece cómo la organización tiene que alcanzar la excelencia, ¿sí? En esta zona 1 está la gran masa de organizaciones. Aquí, yo digo, está el 98% de empresas, ¿sí? Que no tienen sistemas de calidad, no tienen sistemas de seguridad, no tienen sistemas ambientales, ¿sí? Y eso que desnuda, que hay un 98% de toda esa masa de organizaciones que no han logrado canalizar un elemento clave, que es tener una madurez de un sistema de gestión, ¿sí? Es decir, no hay ni sistema y tampoco hay cultura organizacional, ¿sí? El esquema que estoy presentando siempre digo que va por dos variables, ¿sí? Estas dos variables las organizaciones deben trabajar, y las que han trabajado en estas son las que van a poder sobrevivir en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera variable que se pone de manifiesto es justamente lo que está ahí, es establecer la madurez del sistema de gestión, ¿no? ¿Y qué es la madurez del sistema? Bueno, pues es las buenas prácticas, la agilidad organizacional, que tiene que ver con aspectos claves como por ejemplo la estructura organizacional, sus procesos, su tecnología, el conjunto de estas relaciones de trabajo que permiten que estén presentes en la organización apoyando la estrategia definida. Para eso se requiere hacer un refinamiento de esa estrategia, que va a dar una madurez del sistema. Ese refinamiento significa que hay que hacer un ajuste de cada uno de los procesos y prácticas en los procesos, las buenas prácticas, las lecciones aprendidas para alcanzar altos estándares de desempeño. Es lo que se denomina alcanzar la excelencia organizacional, que es alcanzar la zona 4. Si no logramos alcanzar esta zona 4, significa que nosotros no tenemos definido un camino y un horizonte hacia dónde tiene que ir la organización. No por el hecho de definir una misión. Una misión significa que vamos a alcanzar esa excelencia organizacional. Tiene que generarse una sinergia entre los elementos de la excelencia organizacional. ¿Y cómo vamos a lograr que ese foco estratégico aterrice a las actividades del torbellino del día a día de cada empresa? Por lo tanto, las empresas actuales, especialmente las que ya tienen una madurez del sistema, pueden alinear la estrategia, ¿sí?, con esfuerzos y probar inclusive modelos de hipótesis para poder alcanzar esos objetivos, que son temas relevantes y que las normas ISO no lo dicen, pero es del análisis que se tiene que hacer dentro de un contexto de un análisis interno y externo, ¿sí? Lo preocupante de esto es que había dicho que aquí hay un 98% de empresas a nivel del país que no tienen sistemas de gestión, es decir, no tienen ni la ISO ni otros sistemas de gestión demostrales, ¿no? Sin embargo, hay un 2%, aproximadamente ese 2% está en esta zona. Pero lo que siempre me gusta manifestar es que de este 2%, apenas el 0.3% de las empresas a nivel nacional, miren, un porcentaje bastante bajo, han llegado a tener un sistema de gestión y por lo tanto han llegado a madurar y han alcanzado certificaciones inclusive por convicción, porque ven que las ISO son requisitos mínimos que una organización debe tener. Ese otro 1.7% dentro del 2% sí han logrado alcanzar o tener las ISO, ¿sí?, la certificación inclusive, pero muchas de ellas no han obtenido esa certificación por convicción, sino más bien lo han obtenido por una exigencia contractual, una exigencia de mercado, porque el mercado lo exige, porque mi cliente me pide y me dice, si no tienes las ISO, no puedes participar dentro de un proceso de contratación, ¿sí? Y hay organizaciones importantes, grandes, multinacionales,
que sí exigen tener las ISO, pero por esa necesidad es que yo adopto un sistema. El hecho de que yo vea que hay un 98% de empresas que no tienen sistemas de calidad, lo que está haciendo es que genere un indicador que el país debería tener del nivel de competitividad que tiene el país frente al resto de países del mundo. En América Latina, el país que lidera es Brasil. Sin embargo, nuestro vecino Colombia tiene un porcentaje alto de empresas, porque se ha visto como un compromiso y una necesidad de que al menos tener la ISO 9001 es lo básico, lo mínimo que una organización debe tener. Sin embargo, hay un concepto mucho más amplio, de que las organizaciones no pueden quedarse solamente con lo que tradicionalmente se hablaba de calidad, en el sentido de que calidad era satisfacer al cliente, ¿sí? Hoy las empresas que no satisfacen al cliente no están en nada. El concepto de calidad va mucho más allá, en donde deben demostrar un compromiso ambiental y un compromiso con la seguridad de quien hace el producto y quien recibe. Yo no puedo aceptar un producto que diga de calidad. Voy a poner un ejemplo de una bebida. Si cada vez nos vamos llenando de botellas y estamos generando aspectos ambientales significativos, o el producto puede ser de calidad muy bueno en el presente en el mercado, sin embargo estamos afectando a las personas en sus actividades diarias. Eso no es calidad. Hoy asumen nuevos retos. Las empresas que no han logrado ni siquiera tener la 9001, la 14 y la 45, son organizaciones que ni siquiera van a poder migrar a una norma que es de continuidad de negocio o a una norma en donde dan los lineamientos para llegar a la innovación, ser una empresa con una proposición de valor innovativa. Es decir, que ya son normas que están para alcanzar la excelencia operacional. Es decir, paso a paso, obviamente. Si yo quiero entrar a implementar la 56002 innovación, lo puede hacer, pero va a tener un vacío de no tener todos los requisitos de una norma madre que es la ISO 9001. ¿Sí? Por otro lado, en el eje de las X acá, tengo un elemento que es clave, ¿sí? Y que las normas ISO apoyan mucho este elemento. ¿Cómo apoyan? En alcanzar la madurez de una cultura organizacional, ¿sí? Esa madurez de cultura organizacional no se logra pues ya con la certificación, ¿sí? Con una madurez del sistema, ¿sí? Son dos variables. Una cosa es obtener un sistema, una madurez, y otra cosa es tener una madurez de cultura, y eso pueden pasar años, muchos años, ¿sí? Lograr que la gente cambie la manera de pensar. En este momento la coyuntura sociopolítica del país nos hace pensar mucho por esa cultura del soborno, de la corrupción, y romper todo ese esquema enraizado en la administración pública, y cambiar todo eso no es por una disposición legal o porque el gobierno ha dicho tengan las ISO en todas las entidades públicas, las ISO 37000, que es una norma antisoborno. Las empresas van a certificar, pero siempre no va a cambiar la madurez de su cultura, y hay que trabajar en eso. Y cuando hablamos de cultura, es un tema largo, grande, y que las normas ISO tienen que ir alineando, y lo dicen de manera directa, no como un debe, pero hay que saber interpretar que la cultura de una organización es generar una ejecución, una implementación de la estrategia y ganar ventaja competitiva. Por lo tanto, yo pienso que el éxito de la responsabilidad gerencial de la alta dirección, que es el capítulo 5 de las normas, en todas, radica en comprender exactamente cuáles son y qué significan sus componentes esenciales. Y esos componentes esenciales es ejecutar la estrategia y transformarla en acción y esta en resultados. Es decir, lo que yo plasmo, trasladarle a resultados. Yo sé que en el día a día se vive un torbellino de muchas actividades. Y en ese torbellino del día a día es el que uno pierde la noción
de la estrategia. Para ello debemos tomar decisiones, especialmente frente a la competencia. Una cultura de ejecución es lograr grandes elementos, es lograr que las personas en todos los niveles de la organización, todos los días, tomen decisiones correctas a la primera y con rapidez. Esto es filosófico, y esto es filosofía japonesa. Si no metemos eso dentro de nuestra cultura, ¿sí? Y que esa es la gran responsabilidad con la cual la norma lo dice en el requisito 5.1, el compromiso y el liderazgo de la organización. Y ahí hay unos elementos claves que deben ser traducidos por la alta dirección en lo que les compromete en ese requisito, ¿sí? Y que es uno de los elementos que debe garantizar la ejecución exitosa, es la capacidad que tienen las empresas para aprender de los errores y para ajustarse e implantar los cambios más rápidos que los competidores, ¿sí? Porque estamos ahora en una competencia y esta competencia va a ser muy dura en este momento. Debemos establecer prácticas de gestión, especialmente del talento, del capital humano, de la información, de las disciplinas que se deben establecer dentro de la organización. Hay que trabajar mucho en el tema de la madurez de la cultura, en el tema del capital humano. ¿Y qué es el tema del capital humano? Este es un requisito que está en todas las normas y está establecido en el capítulo 7, el 7.2, el 7.3 y el 7.4, que habla de los recursos del capital humano, que este se alcanza como capital únicamente si se logra que los procesos y las prácticas de la gestión de los recursos humanos impacten en la ejecución de la estrategia y en la creación de mayor valor para la organización y alinear los procesos y prácticas con la ejecución de la estrategia, ¿sí? Pero esto de generar valor tenemos que ver desde la perspectiva de gestión humana cómo funciona, sino más bien considerarle como una organización generadora de valor en todos los elementos, y tenemos que aprender a diseñar procesos agregadores de valor. Y por lo tanto, la responsabilidad de recursos humanos, del capital humano, que más allá de controlar asistencias, nóminas y ejecutar planes de capacitación, es desarrollar personas. Y cuando desarrollamos personas, lo que se está generando es satisfacción interna al personal, lealtad y compromiso. Esos son elementos claves dentro de la estrategia que se debe generar dentro de estos requisitos que ponen las normas en el 7.2, en el 7.3 y en el 7.4. Y el 7.3, que es toma de conciencia de los empleados para conseguir los resultados esperados y maximizar los resultados de las personas, garantizando su plena satisfacción y su plena lealtad. Por lo tanto, la madurez de la cultura tiene que ser trabajada en temas del desarrollo de competencias, pero no quedarnos con perfiles de cargo típicas de formulación de competencias o cargos de la persona que en ese momento está en el puesto, sino que la organización tiene que ir pensando que el desarrollo de ese capital humano está más allá y alcanzar un alto desempeño. Y para alcanzar ese alto desempeño, se tienen que tener los conocimientos, las habilidades y los comportamientos que vienen a ser las actuaciones de las personas que deben poseer para desempeñar sus roles, su responsabilidad y su autoridad, que lo dice la norma en el requisito 5.3. Y para ser la base esencial de implementar la estrategia y lograr los resultados organizacionales esperados. Esto genera que se oriente a valores a la gente y personal, se oriente a cultura y a la estrategia institucional y al cumplimiento de objetivos de las diferentes familias ocupacionales. La competencia puede ser descrita y observada, medida, verificada y desarrollada. Hay factores claves para el desarrollo de una madurez de cultura y que en este momento las organizaciones tienen que ponerse a pensar, porque si eso no lo tienen y son los cimientos para dar
sostenibilidad en el tiempo a las personas. Las que han trabajado en esto son las que se van a seguir manteniendo. ¿Cuáles son las claves para el desarrollo de una cultura y el clima? Uno, tener bien claro lo que es la dirección de futuro. Y eso se traduce en lo que es la visión, la estrategia de largo plazo, los objetivos claramente definidos y cuáles son sus metas. ¿Sí? Esto está definido en el requisito 6.2, que es alinear la política del sistema con los objetivos, el desdoblamiento de la política en objetivos del directrices. 2. La consistencia. ¿Y qué es la consistencia dentro de la cultura y el clima? Valores, acuerdos, coordinaciones que se tienen que hacer. Y no esos valores para que estén solo pegados en la pared, sino que sea el cumplimiento del día a día, y el líder debe cumplir y debe hacer cumplir. 3. El involucramiento, ¿sí? Que viene a ser el empoderamiento, la orientación a equipos de desarrollo de capacidades. Y 4. La adaptabilidad, ¿sí? Que es el enfoque en el cliente, el enfoque en el aprendizaje, el enfoque en la innovación, el enfoque en la gestión de riesgos, y el enfoque a la respuesta al cambio. Sobre eso tenemos que trabajar, y esas son las estrategias que tenemos que poner de manifiesto, y eso a la postre es la que va a dar la madurez de la cultura organizacional. Se tiene que poner de énfasis que la organización tiene que hacer evaluaciones. La norma, todas estas normas en el capítulo 9 hablan de seguimiento, la medición, el análisis, la evaluación. ¿Y qué es la evaluación? Medir, evaluar e influir en los atributos, en los conocimientos, en las habilidades, en los comportamientos, en los resultados, en las especificaciones técnicas que están dadas en el producto, en el servicio, y que son relacionados con el trabajo de las personas, con la finalidad de saber su productividad actual y ver cómo se puede mejorar su rendimiento futuro. El coaching, ¿sí? Es una herramienta importante que da madurez a la cultura, ¿sí? El coaching es la implementación de un proceso sistemático de seguimiento, de retroalimentación y de tutoría que apoya al desarrollo, promueve los resultados y garantiza actividades organizacionales. Dentro del coaching, que es una herramienta importante para llegar a la madurez de una organización, está el desarrollo de conocimientos y habilidades, modelos de conducta, alimentación de trabajo, seguimiento a los avances de proyectos y planes de acción, saber delegar para apoyar el crecimiento y el desarrollo de personas. Este momento la norma ISO trae un requisito que es fundamental y que tiene que ser bien asimilado por las empresas: la gestión del conocimiento. Cómo hacer que la lección aprendida, la experiencia vivida en el día a día, sea transferida a la organización, a los diferentes aspectos y colaboradores de una organización. Yo sé que hay mucha resistencia en colaboradores a querer transferir el conocimiento porque hay un celo profesional, porque una vez que se transfiere, como que quedan relegados. El conocimiento es de la organización, pero la organización tiene que aprender a través del coaching, transferir el conocimiento para que quede grabada las lecciones aprendidas, y son las experiencias vividas, fruto de lo que la organización ha pasado en el tiempo. Como madurez de la cultura, que es lo fundamental con la cual se debe trabajar y pocos lo hacen, es hacer recompensas en el logro de resultados, ¿sí? Eso es la madurez. De manera periódica, alineados con capacitaciones de desarrollo de habilidades laborables y con la identificación de personas de gran talento, ¿sí? Que esa es la función de talento humano. Hay que retener y promover a esas personas con planes de carrera, de manera vertical, horizontal, inclusive hay métodos espirales
con plan de sucesión, ¿sí? Si no hay eso, la gente se desmotiva y no generamos lealtad y compromiso en las personas. Y la falta de lealtad y compromiso es lo que no desarrolla la madurez de una cultura en las organizaciones. Es fundamental tener una comunicación permanente, constante. Las empresas adolecen de esto. Y la falta de comunicación degenera la madurez de cultura, ¿sí? Y esa comunicación tiene que ser de doble vía. Jefe, colaborador, jefe. Comunicación arriba, abajo, arriba. Información accionable, información crítica, confiables, completas, exactas, no distorsionadas. Porque eso también hace daño a una cultura de una organización. Tiene que ser objetiva, visual, completa, balanceada, segura y sobre todo en el momento oportuno. Se debe hacer utilización de tableros de mando, de monitoreo, salas de toma de decisiones, ¿sí? Son recomendaciones para ir consolidando la madurez de una cultura organizacional. El ritmo y la frecuencia y la relación con que se debe hacer, eso depende del tamaño y la naturaleza de cada organización. Tenemos que trabajar mucho en el tema de la disciplina de las organizaciones. Esa disciplina tiene que instaurarse para que ayuden a la toma de decisiones, a los procesos de mejora continua, que es todo lo que se habla en el capítulo 10. Todas estas normas, la 9001, la 14, la 45000 y otras normas en su capítulo 10 habla de la mejora continua. Las decisiones deben ser basadas en análisis estadístico de información. Esto es fundamental porque las normas hablan pues en el capítulo 9.1 el análisis de estadística y el análisis de datos, más que una intuición general, el análisis de datos debe ser por medios estadísticos y cuantitativos, cuyo objetivo es desarrollar modelos predictivos, es decir, que las decisiones de alta gerencia no sean subjetivas ni por percepción, sino basado en hechos, en datos reales, en datos analizados. Cuando hablamos de la cultura, es un tema largo, pero lo menos que las organizaciones hacen, porque netamente se enfocan en cumplir los ciertos requisitos de la norma y lo único que han hecho es lograr madurez del sistema, sí, porque tienen procesos, tienen procedimientos. Sin embargo, generar una cultura de ejecución es fundamental para implementar la estrategia y ganar ventaja competitiva. Por lo tanto, el éxito de la gerencia radica en comprender exactamente cuáles son y qué significan sus componentes esenciales. Ejecutar la estrategia es transformarla en acción y esta en resultados, y para ello debemos tomar decisiones inmediatas. Una cultura de ejecución es lograr que todas las personas de todos los niveles, todos los días, tomen decisiones correctas. Eso es lo que da validez y madurez a un sistema de gestión, ¿sí? Por lo tanto, dentro de esta esquematización que nosotros vemos aquí, posiblemente haya muchas empresas en Fedimetal que ya han alcanzado a tener una certificación. Yo mismo he visitado algunas empresas del sector. Hay más de algunas que tienen sistemas integrados, ¿sí? Pero la preocupación que deben tener estas empresas, que si no han logrado mantener un sistema, están en un espacio en el que, si están en este límite, en este nivel, fácilmente pueden caer a ser parte de esta gran masa de empresas en las que se cayó su madurez de sistema y cayó su madurez de cultura. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar la excelencia organizacional, ¿sí? Y para alcanzar la excelencia organizacional es importante que las empresas empiecen a generar este momento estrategias, ¿sí? Y esas estrategias deben crear valor en la organización, ¿sí?
Si en este momento me pongo a hacer un análisis, a muchos gerentes les debe estar quitando el sueño y deben estar pensando en qué estrategias en este momento yo debo tener de rentabilidad en mi negocio. A lo mejor en este momento tener rentabilidad para muchos gerentes va a decir al menos mantenernos y sostenernos en el tiempo por un compromiso inclusive social, porque yo sí pienso que los emprendedores, los dueños de las empresas están cumpliendo una función social, el dar empleo, el generar empleo. Eso ya es bastante. Y si ya no tengo rentabilidad, por lo menos estoy sosteniendo el negocio y estoy cumpliendo una función social. Porque debe ser grave y triste pensar que un trabajador sale de la organización por una reestructuración, por costos, por lo que sea, esa familia como queda. Sí, eso es grave. Y en el pensamiento de los gerentes, creo que ese es un tema que debe estar siempre presente en la mente de ellos. Por lo tanto, tiene que haber estrategias de rentabilidad y que esas van acompañadas por estrategias de impacto social. ¿Sí? ¿Cuántos gerentes estarán pensando en que si vamos a hacer reestructuraciones van a salir gente, personal? Y eso sí va a tener un impacto social, ¿sí? Tiene que generarse estrategias de crecimiento, ¿sí? En este momento, muchas organizaciones tienen que estar pensando a qué nivel cayeron. Algunos están topando el piso, el suelo. Y desde ahí, desde el suelo, vamos a ver cómo, como alguien dijo, desde las cenizas, vamos a ver cómo nuestras estrategias van a ser de crecimiento para alcanzar los niveles esperados y superarlos inclusive. Pero tiene que estar presentes esas estrategias. ¿Sí? Tiene que haber estrategias de productividad financiera. Los recursos financieros hay que cuidarlos. El centavo hay que cuidarlo. ¿Sí? Y para eso se necesita pues tener ese tipo de estrategias financieras, ¿sí? de gran valor. ¿Sí? Estrategias de valor para los clientes, y eso tiene que estar implícito en cada proceso. Los procesos tienen que estar diseñados para agregar valor al cliente. Cuando yo doy el enfoque y la gestión de procesos en las cátedras como profesor que soy en algunos temas, a mí me gusta poner énfasis de que en los procesos hay 3 elementos que tienen que hacerse análisis: el análisis de valor agregado a la empresa, el análisis de valor agregado al cliente y lo que no agrega valor. ¿Sí? La estrategia es hacer procesos que agreguen valor al cliente, porque el cliente es el que al final va a tomar la decisión si van a continuar o no las empresas. ¿Sí? Estrategias operacionales, y el tema operacional es un tema en la cadena de valor, en la distribución, en la entrega, en la bodega, en la logística, en la producción. ¿Cómo vamos a ser más eficientes? ¿Cómo vamos a ser más efectivos? ¿Cómo vamos a reducir los costos? ¿Cómo vamos a ser más eficientes desde el punto de vista energético? ¿Sí? ¿Cómo vamos a tener controles operacionales en el tema ambiental? Controles operacionales en la seguridad y la salud para que no haya accidentes. Y eso merma la capacidad de la empresa, los recursos del tiempo. Y el tiempo es dinero. Estrategias de activos organizacionales, los activos que tiene la empresa, ¿sí? Hay que ir pensando en todas esas estrategias, y eso tiene que desencadenar para dar madurez a todo el sistema y llegar a la zona 4, en donde va a estar definido lo que se llama el alineamiento estratégico, ¿sí? Como ustedes ven, todo esto está en las normas. Importante es que hay que saber cómo lo interpretamos, porque la norma, ninguna de estas normas no lo dice pues con nombre y apellido. No, alguien me va a decir, ¿y dónde me dice que yo tengo que hacer el alineamiento estratégico? ¿Sí? Ese alineamiento está pues en el capítulo 4, el direccionamiento estratégico que tiene que poner de manifiesto. El cómo lo haga da la madurez de su sistema. Y en el alineamiento es fundamental asegurar la propiedad
de los objetos y metas y garantizar una responsabilidad compartida en el logro de los resultados. ¿Sí? El alineamiento estratégico tiene como propósito que la organización defina claramente cuáles son sus medidas, cuáles son sus metas, cuáles son sus medios. Este alineamiento se enfoca únicamente en hacer las cosas correctas, entendiendo lo correcto como las prioridades definidas en la estrategia. Entonces, yo pongo mucho énfasis, y esto es tema de la alta dirección. Esto es tema que está definido pues en el capítulo 5 de la norma. Y eso está traducido pues en una política del sistema, y esa política se desagrega en objetivos. Y es importante tomar en cuenta que ese alineamiento estratégico es un proceso continuo de vinculación de los diferentes elementos de una organización hacia la consecución de su estrategia y de los resultados del futuro esperados, en la búsqueda de una visión de futuro y en una espera de una consecución de los resultados. Entonces, me he permitido hacer este análisis fundamental porque este cuadro lo que al fin determina es que la organización, el objetivo es llegar a este cuadrante, ¿sí? Y este cuadrante, ¿qué significa en términos generales y de conclusión? Alcanzar una madurez de sistema y alcanzar una madurez de cultura. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de las organizaciones. Y eso es lo que tiene que estar presente en este momento en la mente de las organizaciones, ¿sí? Las empresas en este momento se ven abocadas por muchas situaciones. Una de las situaciones con las cuales se ve abocado es que tiene muchos impactos. Y dentro de esos impactos tengo una lámina que voy a hacer referencia. Es que esos impactos tienen que ser totalmente identificados, y cuando hablamos de impactos, ¿sí? La organización tiene que definir que esos impactos está pues no solamente por el tema de este coronavirus, ¿sí? Este coronavirus ya vino pues a gestionar todo el esquema y que antes estaba presente, pero el tema del petróleo, el tema es un tema bien delicado para el funcionamiento de la dinámica del país, ¿sí? Y la baja de petróleo, la inestabilidad petrolera va arrastrando a algunas empresas, inclusive al cierre. Hace años ya hubo un proceso en el sector petrolero crítico, porque la verdad es que bajó tanto el precio del petróleo que las empresas grandes no tenían la capacidad para generar una liquidez, y por lo tanto a las empresas proveedoras no les pagaban. Y uno de los impactos que debe considerar siempre la empresa en la continuidad del negocio es la falta de liquidez de las empresas. Porque yo puedo tener todo ahí en cuentas por cobrar, pero si no me pagan, ese es uno de los grandes impactos y de los riesgos que debería ser considerado. Y eso es lo que establece la norma en la continuidad del negocio, ¿sí? La falta de financiamiento, la falta de financiamiento de las entidades públicas, de las entidades financieras, es otro elemento clave para el funcionamiento, y que eso puede generar una afectación total a los sistemas de gestión, a las organizaciones. El aumento de la competencia, cada vez nosotros vemos que lanzamos un producto, un servicio, enseguida y aparece en la competencia. Este puede generar gran impacto en el tema de la organización. Daño en la reputación de la empresa, de la marca, es un gran impacto, ¿sí? La reputación puede darse por muchas cosas, ¿sí? Por aparecer en los medios dentro de un listado, por ejemplo, del famoso arroz verde. El mismo hecho de que esté en ese listado genera una reputación y una resistencia a continuar y a trabajar con estas organizaciones. Entonces la mala reputación va a generar un impacto grande, importante, dentro de la continuidad de los negocios. Cambios normativos, legislativos, ¿sí?
es otro impacto, porque la verdad es que estas normas en unos pueden favorecer y en otros afectar a las organizaciones. Y de los comentarios de los empresarios, más afecta la legislación, más burocratiza, más impide que generar un valor agregado, y por lo tanto son impactos que puede generarse, ¿no? Fallos en la distribución o la cadena de suministros. Si yo no tengo claramente definido cuáles son mis proveedores o los sustitutos, o solamente quedarme con un proveedor, o mi producto se comercializa con un solo distribuidor, eso puede generar grandes impactos en la continuidad del negocio, ¿sí? Por lo tanto, las organizaciones tienen que ir trabajando en un análisis de impactos, para que lo primero que tienen que hacer es identificar cuáles son esos impactos y cuáles son esos criterios relevantes para el contexto de la organización, ¿sí? Hay muchas técnicas, hay muchas metodologías para hacer ese análisis de impacto. Yo siempre sugiero, por ejemplo, las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Donde hay unas fuerzas que pueden generar afectaciones a la organización. La fuerza es fuerte o es débil. Ejemplo, un proveedor puede ser fuerte esa fuerza y afectarme a la organización cuando es el único proveedor y él me condiciona los precios de las materias primas, ¿sí? O puede ser débil cuando en el mercado están presentes muchos proveedores y yo condiciono. Sin embargo, es un buen análisis considerar las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Identificar las actividades que soportan la provisión de productos y servicios. Dentro de la cadena de valor hay ciertas actividades que soportan y que si no están claramente identificadas y que si estas llegan a fallar van a afectar a la continuidad del negocio. Utilizar tipos de impacto y criterios para evaluar el impacto a lo largo del tiempo. Y sobre todo es determinante que se generen tiempos de respuesta frente a estos potenciales de impactos. Y establecer marcos de tiempo de priorización dentro del tiempo, identificando para qué y en qué momento podemos hacer o reanudar la actividad normal. Las organizaciones tienen que trabajar en estos planes. Este momento muchos ahorita están con protocolos de bioseguridad, ¿sí? Pero estos protocolos están bien para empezar a continuar, pero también deberíamos trabajar con otro tipo de protocolos para ver cómo nosotros vamos a poder recuperar, y eso es lo que en este momento estas normas nos ponen de manifiesto y nos dan lineamientos para llegar a eso, especialmente esta norma ISO 22301 que habla de la continuidad del negocio. Les invito a que de alguna manera ustedes tengan presente estos lineamientos dentro de las estrategias de su organización. Sin embargo, las empresas también tienen que trabajar en herramientas de gestión, apoyar en las herramientas y medir su nivel de calidad, con qué frecuencia estamos generando errores, problemas, el número de defectos que voy generando en mi producto, en mi servicio. El sistema es un sistema en donde la cantidad de errores, de defectos me determina el nivel. A nivel de país estamos en un nivel 6 Sigma, en la filosofía 6 Sigma estamos en un nivel 3 Sigma, entre 3 y 2 Sigma, es decir, en 1 millón de procesamiento, 1 millón de partes fabricadas, se generan entre 66.000 errores, defectos, no necesariamente en el producto final, sino en todas las interacciones, que la factura, que el pedido, que la orden no llegó, o sea, errores que de alguna manera se reflejan en los costos de la organización. Y esto desencadena en que estas herramientas tienen que estar presentes en nuestras organizaciones y deben ser el apoyo para la gestión y la mejora continua, que está establecido en el capítulo 9 y en el capítulo 10. El tema del control estadístico, el uso de las herramientas adecuadas. Yo siempre pongo de manifiesto que las organizaciones
en función a su mejora continua, deben trabajar como apoyo, como parte del conocimiento y de su cultura de calidad en ciertas herramientas importantes para la mejora y la gestión de la empresa, ¿sí? Cada vez más las organizaciones van aprendiendo de este uso de estas herramientas que en su debido momento son las adecuadas para dar la continuidad de los negocios, ¿sí? Eso es lo que tenía previsto. Les agradezco, muchas gracias su participación.